Tomo 12, capítulo 35, febrero 17 de 1918. El calor del querer divino destruye las imperfecciones. Me sentía un poco distraída, y volcándome en el santo querer de Dios, yo pedía perdón de mi distracción, y Jesús me ha dicho: Hija mía, el sol con su calor destruye los olores fétidos, la parte infecciosa que hay en el estiércol, cuando éste es esparcido en la tierra, para fecundar así las plantas, porque de otra manera se podrirían y terminarían por secarse. Ahora, el calor de mi voluntad en cuanto a lo que toca al alma entra en ella y destruye la infección, los efectos que el alma ha contraído en su distracción. Y por eso, en cuanto tú adviertas la distracción, no te estés en ti misma, sino de inmediato entra en mi querer, a fin de que mi calor te purifique e impida que te vayan a secar.